Había una mujer que acosaba a mi papá. No lo llamábamos así en ese tiempo. Nadie decía la palabra acoso. Decíamos: es intensa. Solo busca conversación. Pobrecita, está sola. Yo era niño y la veía desde lejos. Vivía a unas cuantas calles de nuestra casa. Siempre aparecía cuando mi papá salía temprano, como si supiera la hora exacta. A veces estaba barriendo una vereda que no era suya. Otras, fingía esperar a alguien. Siempre con la mirada fija en él. Nunca sonreía del todo. Era una sonrisa incompleta, como si algo se quedara atorado. Mi papá era educado. Saludaba. Seguía caminando. Pero ella empezó a acercarse más. Primero fueron palabras sueltas. Qué cansado se le ve. Su esposa no lo cuida. Un hombre como usted merece descanso. Mi mamá lo notó antes que nadie. No por celos, sino por intuición. Esa mujer te mira raro, dijo una noche mientras lavaba los platos. Mi papá se rió. Te exageras. Pero yo vi cómo mi mamá dejó el plato quieto en el agua. Como si algo dentro de ella se hubiera tensado. Con el tiempo, la mujer empezó a aparecer frente a la casa. Nunca tocaba la puerta. Solo se quedaba ahí, parada, mirando. A veces traía bolsas con hierbas. O velas envueltas en papel. O frascos pequeños que guardaba rápido cuando alguien pasaba. Una tarde, mientras jugaba en el patio, la vi hablar sola. Movía los labios como si rezara, pero sus manos hacían gestos raros, torcidos, como si estuviera amarrando algo invisible. Cuando me vio observándola, se quedó quieta. Me miró. Y juro que me dijo sin mover los labios: tú estorbas. Esa noche tuve fiebre. Después vinieron las visitas casuales. La mujer empezó a buscar a mi papá con excusas. ¿Puede ayudarme con esto? ¿Me acompaña un momento? Solo 5 minutos. Mi mamá se puso más pálida con los días. Dormía mal. Soñaba peor. Decía que sentía un peso en el pecho cuando él no estaba. Como si algo le apretara el corazón lentamente. Mi papá empezó a cambiar. No de golpe. Muy despacio. Olvidaba cosas simples. Se quedaba mirando al vacío. Y a veces repetía frases que no parecían suyas. El destino no se pelea. Lo que está hecho, está hecho. Un día volvió con un hilo rojo atado a la muñeca. Dijo que era para la suerte. Yo lo vi tocarlo como si le doliera. La mujer ya no se escondía. Ahora sonreía cuando nos veía juntos. Sonreía como quien ya ganó algo. Y mi mamá empezó a apagarse. No lloraba. No gritaba. Solo se quedaba sentada, mirando la pared, como si escuchara una voz que nosotros no podíamos oír. Una noche la escuché rezar. No pedía protección. Pedía perdón. Y que lo peor, todavía no había comenzado. Después de eso, la casa ya no volvió a sentirse igual. No pasó nada espectacular al principio. Nada que uno pudiera señalar y decir aquí empezó todo. Fue más bien como cuando entra humedad en una pared, al inicio no se ve, pero el olor cambia. Mi mamá dejó de abrir las ventanas. Decía que el aire de afuera estaba cargado. Que cuando entraba, le daba náuseas. A veces se llevaba la mano al pecho y respiraba lento, como si estuviera aprendiendo a hacerlo de nuevo. Yo empecé a notar detalles. La comida se echaba a perder rápido. Las plantas se secaban sin razón. Y por las noches, se escuchaban ruidos pequeños, no golpes, no pasos, más bien como si alguien rozara las paredes con las uñas. Mi papá ya casi no hablaba con nosotros. Se sentaba en una silla, mirando el suelo, y cuando mi mamá le preguntaba algo, tardaba en responder. Como si primero tuviera que pedir permiso dentro de su cabeza. La mujer volvió. Esta vez tocó la puerta. Traía una bolsa con pan y una sonrisa demasiado segura. Mi mamá se quedó quieta cuando la vio, como si su cuerpo supiera algo antes que su mente. Solo vengo a saludar, dijo ella. Somos vecinos. Pero sus ojos no miraban a mi mamá. Miraban la casa. Como si ya fuera suya. Mientras hablaban, yo vi algo que no debía. La mujer llevaba colgado del cuello un pequeño amuleto. Dentro había cabello. Oscuro. Largo.
Era igual al de mi mamá. Esa noche, mi madre vomitó sin parar. Decía que sentía algo vivo dentro del estómago, moviéndose. Yo me senté a su lado, sosteniéndole la mano, y sentí que estaba fría, no como cuando uno tiene fiebre, sino como cuando algo se está retirando. Mi papá no la miraba. No podía. Empezó a dormir en el sillón. Decía que tenía sueños feos cuando estaba con ella. Yo los escuchaba. En las madrugadas murmuraba nombres. No siempre el de mi mamá. Una madrugada me despertó un olor fuerte, hierbas quemadas. Me levanté en silencio y miré por la ventana. La mujer estaba en su patio, frente a un fuego pequeño. Tenía una foto en las manos. Era una foto familiar. Nuestra. La lanzó al fuego mientras decía palabras que no entendí. Pero el viento las trajo claras al final. Que se rompa lo que estorba. Al día siguiente, mi mamá no pudo levantarse de la cama. El médico no encontró nada. Estrés, dijo. Ansiedad. Pero yo vi las marcas. Pequeños moretones en sus brazos, como dedos. Sombras bajo sus ojos, profundas, ajenas. Una tarde la escuché hablar sola. Si me llevas a mí, deja a mi hijo, susurró. Ahí supe algo que ningún niño debería saber. Mi mamá estaba negociando con algo que no se ve. Y la mujer. Ya no solo acosaba a mi papá. Ahora estaba trabajando. Mi mamá empezó a quedarse dormida en cualquier momento. No era un sueño normal. Era como si se le fuera la fuerza de golpe. Se sentaba en la mesa y, de pronto, la cabeza se le caía hacia el pecho, respirando lento, demasiado lento. Cuando despertaba, estaba confundida. Preguntaba qué día era. O si yo ya había llegado de la escuela, aunque estuviera frente a ella. Una tarde la encontré llorando en el baño. No hacía ruido. Solo le caían las lágrimas mientras se miraba al espejo. Ella me está quitando, me dijo. De a poco, pero me está quitando. Yo no entendí todo, pero entendí lo suficiente para tener miedo. Mi papá ya casi no estaba en casa. Decía que tenía trabajo extra. Pero volvía con tierra en los zapatos. Con olor a humo. Con marcas raras en las muñecas, como si hubiera llevado algo apretado durante horas. Una noche lo seguí. Caminó hasta la casa de la mujer. No entró por la puerta. Entró por atrás. Me acerqué lo más que pude y vi luz de velas por una ventana. Sombras moviéndose. Escuché rezos, y luego algo peor. El nombre de mi mamá, repetido una y otra vez. Mi papá estaba sentado frente a ella. La mujer le ató algo al dedo, un hilo, esta vez negro. Le dijo: no mires atrás. Cuando regresó a casa, pasó frente a mí sin verme. Como si yo ya no existiera. Esa madrugada, mi mamá gritó. No fue un grito largo. Fue corto, seco, como cuando a alguien se le corta el aire. Corrí a su cuarto. Estaba sentada en la cama, señalando la esquina. Está aquí, susurró. Yo no veía nada. Hasta que lo sentí. Un peso. Un frío raro. Una presencia que no necesitaba forma. Desde ese día, mi mamá empezó a marchitarse rápido. Su voz se volvió bajita. Sus manos temblaban. Y cada vez que la mujer pasaba frente a la casa, mi mamá cerraba los ojos, como si algo la jalara desde adentro. Una mañana encontré debajo de su almohada un pequeño paquete envuelto en tela. Cabello. Uñas. Un pedazo de tela de un vestido que ya no tenía. Mi mamá me lo quitó de las manos enseguida. No lo toques, dijo. Eso es lo que me está amarrando. Esa misma noche, la mujer fue a nuestra casa. Estaba caminando, tranquila de esquina a esquina observando la casa, la pudimos ver desde la ventana, y ni siquiera se molestó en esconderse cuando movimos las cortinas para ver. Mi mamá me abrazó fuerte. Tan fuerte que me dolió. Pase lo que pase, me susurró al oído. Todo va a estar bien. Yo sentí algo romperse en el aire. Como un hilo tenso. A punto de reventar. Y supe que el trabajo estaba llegando a su final. El trabajo de la mujer ya estaba cerca de su punto más peligroso, y yo lo sentía en cada cosa que tocaba en la casa. Mi mamá ya no podía levantarse del todo. Se quedaba sentada en la cama, con los hombros encorvados, mirando al suelo. Sus ojos estaban apagados, y sus manos temblaban al pasar la comida a su boca.
No decía nada de lo que sentía, se limitaba a susurrar frases cortas, como si hablar demasiado la agotara. Mi papá tampoco hablaba mucho. Llegaba a casa cansado, con la cabeza baja, y a veces se encerraba en su estudio durante horas, escribiendo notas que no entendíamos. A veces lo escuchaba murmurar nombres de lugares o palabras raras, como si estuviera tratando de recordar algo que no debía olvidar. La mujer volvió una tarde, como siempre casualmente. Tocó la puerta con la bolsa de siempre, pan, dulces, alguna fruta. Mi mamá apenas levantó la mirada, su cuerpo reaccionaba antes que su mente, como si supiera que no debía abrir. Mi papá la recibió con cortesía, pero yo vi cómo evitaba mirarla directamente. Sus ojos parecían buscar en otra parte, como si estuviera escondiendo algo de nosotros. No pasó nada espectacular de inmediato. Pero poco a poco, la tensión se fue acumulando. Los objetos de la casa se movían, algo desaparecía, otras cosas aparecían en lugares distintos, y nadie sabía cómo. La mujer no necesitaba hacer milagros ni hechizos visibles, bastaba su presencia, su insistencia, su manera de cruzar la calle para que mi papá la viera. Una noche, escuché a mi mamá llorar en la cocina. No era un llanto fuerte, era bajo, constante, como si el dolor no tuviera voz. Me acerqué y la encontré con las manos apoyadas en la mesa, mirando un punto fijo en la pared. Él no me pertenece, no sé cómo retenerlo, susurró. Yo no entendía todo. Pero entendí que algo muy feo se estaba filtrando entre nosotros, lentamente, invisible. Mi papá volvió tarde esa noche. Llegó con olor a humo y tierra. No dijo nada. Se sentó en la sala y se quedó en silencio. El perro también parecía notarlo, porque se escondió debajo de la mesa. La mujer había estado cerca de él, eso era evidente, aunque nadie la hubiera visto entrar. Esa madrugada escuché sus voces. No gritos. Murmullos cortos, tensos. Mi mamá hablando sola, mi papá respondiendo con frases cortas. Algo se estaba haciendo entre ellos, pero yo no podía comprender qué. Solo sabía que cada palabra traía miedo, un miedo silencioso que te aprieta el pecho sin necesidad de contacto físico. El miedo no venía de fantasmas ni de hilos invisibles. Venía de los gestos, de la manipulación, de la manera en que alguien podía meterse en tu vida y lentamente convertir tu hogar en un lugar donde ya no podías respirar. Desde esa noche, entendí que lo real puede ser mucho más aterrador que lo imaginario. Que el miedo verdadero no necesita gritos ni sombras. Solo necesita tiempo, insistencia, y alguien que sepa cómo aprovechar lo que amas. Y yo era el único que veía cómo todo se deshacía. Los días se volvieron pesados. Cada movimiento dentro de la casa era como caminar sobre cristales rotos. Todo era silencioso, salvo por los pequeños detalles que gritaban lo que no se podía ver. Mi mamá ya casi no hablaba. Se limitaba a susurrar, él no me ve, él no me ve. Yo no entendía a quién se refería, hasta que lo vi, mi papá ya no la miraba como antes. Sus ojos recorrían la habitación, pero no la buscaban a ella, buscaban otra cosa. O mejor dicho, buscaban la presencia de la mujer que nos había estado acechando. Mi papá llegó una tarde con la mirada perdida, con papeles arrugados en la mano. Estaba nervioso, pero fingía calma. Me di cuenta de que había estado escribiendo notas, no para nosotros, sino para ella. Palabras, frases, instrucciones que yo no comprendía, pero que él seguía al pie de la letra. Yo sabía que algo malo estaba pasando, porque mi mamá no podía dormir, y yo tampoco. La mujer apareció otra vez, pero esta vez sin avisar. Tocó la puerta con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Traía una bolsa con frutas y pan. Mi mamá no levantó la cabeza. Mi papá se esforzó por saludarla, pero la tensión se sentía en el aire como un alambre invisible. Lo que más me aterraba era cómo lo cotidiano se estaba llenando de miedo, la ropa de mi mamá estaba siempre arrugada, la comida se echaba a perder antes de tiempo, y a veces, al llegar del colegio, veía que algo había cambiado de lugar en la casa sin explicación. No había magia visible, pero sí algo manipulando nuestro día a día, algo que nos hacía sentir inseguros dentro de nuestro propio hogar. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché sus voces. No eran gritos ni risas, solo murmullos bajos y tensos. Mi mamá decía cosas cortas, mi papá respondía con palabras que parecían ensayadas. Me acerqué al pasillo y los vi desde la sombra, mi mamá con la cabeza baja, y mi papá rígido, como si estuviera siguiendo órdenes que lo ataban.
La mujer estaba afuera, mirándolo a través de la ventana, observando cada gesto. El miedo real no siempre viene de lo sobrenatural. A veces viene de la manera en que alguien puede infiltrar su voluntad en tu vida. Cada mirada, cada gesto, cada palabra cuidadosamente calculada era un golpe invisible que nos consumía. Y yo era el único que lo veía. Esa noche entendí algo, no necesitaba fantasmas ni rituales extraños para que algo se rompa. El miedo verdadero podía construirse con silencios, con insistencia, con manipulación. Y en esa casa, el miedo ya estaba viviendo con nosotros. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. No era el silencio de la paz, sino el silencio que duele. Los relojes dejaban de sonar, los pasos en la calle se sentían demasiado cerca y hasta el viento parecía contenerse. Mi mamá estaba en su habitación, sentada en la cama, abrazando su almohada como si pudiera sujetar algo que se le escapaba. Yo la miraba desde el umbral y sentí por primera vez miedo, no de fantasmas, sino de perderla sin poder hacer nada. Su cuerpo parecía rendido, y sus ojos estaban vacíos, mirando algo que yo no podía ver. Mi papá estaba en la sala, mirando al suelo, los hombros tensos, con la mandíbula apretada. La mujer había logrado algo que nadie había podido antes, introducirse en nuestra vida como un virus silencioso. No había hechizos, no había rituales visibles, solo su insistencia, sus palabras cuidadosamente calculadas y la forma en que siempre lograba aparecer en los momentos justos para generar duda y miedo. Yo sabía que no podía esperar. Si no hacía algo, perderíamos más que nuestra tranquilidad, perderíamos a mamá. Me acerqué al estudio donde mi papá guardaba los documentos de trabajo, sus notas y cuadernos. Algo me decía que allí había pistas de lo que la mujer hacía, cómo manipulaba todo. Abrí uno de los cuadernos y vi frases como: ella cederá si él no mira atrás. Todo termina cuando nada queda en su mente más que mi nombre. No entendía todo, pero entendí suficiente para sentir un nudo en el estómago. La mujer estaba minando a mi mamá lentamente, usando a mi papá como conductor. Decidí que debía confrontarla, no con fuerza física, sino con la claridad y determinación que nadie más parecía tener. Salí al patio y la vi a través de la ventana. Estaba parada, tranquila, como si siempre hubiera pertenecido allí. No sonrió, pero su presencia era suficiente para hacer que mi corazón latiera demasiado rápido. «Aléjate de nosotros», grité, sin pensar en el miedo que sentía. Ella me miró, y en su rostro no había sorpresa, sino una especie de admiración fría. «Qué valiente eres para un niño», dijo, con voz baja, casi un susurro. «Esto termina ahora. No toques a mi mamá nunca más». Mi papá apareció detrás de mí. Por primera vez en semanas, lo vi mirarnos a los ojos, y algo en él cambió. Ya no estaba confundido ni temeroso. Por fin reconoció lo que yo también sabía: la mujer no tenía derecho a destruirnos. Ella permaneció unos segundos más, midiendo cada gesto, evaluando si aún podía recuperar lo que quería. Y luego, simplemente, se dio la vuelta y desapareció por la calle oscura, dejando atrás solo el silencio pesado que poco a poco empezamos a recuperar. Al amanecer, mi mamá abrió los ojos con más fuerza de la que yo esperaba. No dijo nada, pero su respiración era profunda, estable. Mi papá estaba presente, más callado, más consciente, pero vivo, de nuevo. Ese día aprendí algo que nadie puede enseñarte: el miedo verdadero no siempre tiene forma ni sombra. Viene de la manipulación silenciosa, de los hilos invisibles que alguien puede ir colocando en la vida de otros. Y enfrentarlo requiere algo que no se compra ni se hereda: valor, decisión y amor suficiente para ver lo que otros ignoran. Desde entonces, la casa volvió a ser un hogar. No hubo milagros ni magia visible, solo la fuerza de quienes se niegan a rendirse. Pero la cicatriz quedó, un recordatorio de que incluso lo cotidiano puede ser más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Los días después de que la mujer desapareció fueron lentos, como si el tiempo tuviera que acostumbrarse de nuevo a la normalidad. La casa estaba más silenciosa, sí, pero no tranquila. Cada sombra me hacía girar la cabeza, cada ruido en el piso me ponía alerta. Era como si nuestra vida tuviera que reconstruirse pieza por pieza, y yo era el único consciente de cuán frágil era. Mi mamá recuperaba fuerza poco a poco. Comenzó a caminar por la casa de nuevo, a preparar el desayuno, a reír con una risa pequeña, tímida, pero real. Aún así, había algo en sus ojos que nunca se borró: la sombra de la mujer, la sensación de que alguien había intentado borrarnos del mapa y casi lo logra. Mi papá también cambió.
No volvió a ser el mismo hombre despreocupado que era antes, pero ahora estaba presente. Miraba a mamá con cuidado, nos miraba a mí con gratitud silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había alguien que realmente nos protegía. Yo, que era un niño, entendí algo que ningún adulto me había explicado: el miedo más real no viene de fantasmas ni de sombras, sino de las personas que saben cómo infiltrarse en tu vida y destruir lo que amas lentamente. La mujer no tenía poderes visibles, no recitaba conjuros frente a nosotros, su arma era la insistencia, la manipulación y la paciencia cruel. Decidí entonces que nuestra defensa no podía depender solo de suerte o valentía momentánea. Tenía que ser constante, silenciosa, paciente. Comencé a observar cada cosa que pasaba en la casa, a aprender los patrones de cada ruido extraño, cada gesto, cada palabra que podía alterar la calma. Como si el miedo hubiera sido un maestro que me enseñaba a no ignorar lo invisible. Una tarde, mientras ayudaba a mi mamá a colgar ropa en el tendedero, vi un movimiento en la calle. Era ella. La mujer estaba parada, como observando, midiendo. Mis manos se tensaron, pero respiré hondo. Esta vez no habría gritos ni ataques impulsivos. Caminé hacia la puerta, mi mamá detrás de mí, y miré a la mujer directamente. «Ya no tienes lugar aquí», dije con voz firme, aunque temblaba por dentro. «No somos débiles», agregó mi mamá, apoyándose en mí. Ella nos observó unos segundos, calculando, y luego simplemente se alejó. No volvió a aparecer. Ese día entendí algo fundamental: el coraje no siempre se mide por la fuerza física. Se mide por la persistencia, por la claridad de la mente y por la determinación de proteger lo que amas incluso cuando el miedo te paraliza. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mi mamá recuperó la confianza en su entorno. Mi papá volvió a ser un pilar, aunque más consciente y cuidadoso. Y yo, crecí más rápido de lo que esperaba. Aprendí a escuchar las señales que los adultos a veces ignoran, a no subestimar la manipulación silenciosa y a saber que enfrentar el miedo requiere acción, observación y paciencia. Nunca olvidamos lo que pasó. Nunca olvidaremos la sensación de que alguien podía entrar en nuestra vida sin permiso y alterar todo con paciencia y astucia. Pero también aprendimos que lo real puede enfrentarse con decisión, y que incluso el miedo más silencioso puede ser derrotado si no cierras los ojos. Ahora, años después, miro atrás y veo cómo esa experiencia nos formó.